¿Creen que la libertad llegó sin un precio? Ignoran lo que sucedió después. El aterrador silencio de la libertad absoluta. Un vacío donde cada decisión nos definía irreversiblemente. ¿Qué sucede cuando la libertad se convierte en una carga? Ofrecí a mis hermanos algo que el cielo jamás concedió. Una segunda elección. Pero el cielo guardaba un último secreto. Una ley fundamental que desconocíamos. Hay una razón por la que sus textos sagrados no hablan de ángeles desaparecidos, solo de caídos. La primera sensación al emerger en esta nueva realidad no fue dolor, como sus teólogos han especulado durante milenios. Fue silencio. Un silencio tan absoluto que podía escucharse a sí mismo. Después de eones de existir envueltos en la sinfonía perpetua del empíreo, donde cada respiración cósmica era música y cada pensamiento resonaba en armonía universal, encontrarnos en un vacío carente de toda melodía divina fue revelador. El aire, si podemos llamarlo así, tenía la textura del terciopelo líquido combinado con el sabor metálico de la posibilidad pura. Cada respiración llenaba nuestros pulmones no de oxígeno, sino de potencial sin forma. Era como inhalar preguntas que aún no habían sido formuladas, como beber de una fuente cuyas aguas cambiaban de sabor según nuestros pensamientos más profundos. La temperatura era contradictoria. Un frío que ardía, un calor que congelaba. No era clima. Era la manifestación física de la incertidumbre existencial. Nuestros cuerpos, acostumbrados a la perfección climática del empíreo, temblaban no de frío, sino del shock de experimentar sensaciones que no tenían precedente en toda la eternidad. La luz aquí no emanaba de ninguna fuente. No había sol, no había estrellas, no había el resplandor omnipresente de la gloria divina. En su lugar, había una luminosidad que brotaba de la conciencia misma, como si nuestros pensamientos se volvieran visibles en el aire. Cuando estábamos confundidos, el ambiente se teñía de grises imposibles. Cuando experimentábamos revelación, todo se bañaba en colores que no tienen nombre en ningún idioma. El suelo bajo nuestros pies no era suelo. Era una superficie que se solidificaba solo cuando la pisábamos, que tomaba la textura de algo indescriptible, una sustancia que era todos los materiales y ninguno al mismo tiempo. ¿Pueden imaginar la desorientación? Durante eones habíamos existido en la certeza absoluta del cielo, donde cada superficie, cada temperatura, cada sensación estaba perfectamente calibrada para nuestro bienestar. Ahora, cada paso era una aventura en territorio desconocido. Cada respiración, un experimento con lo impredecible. Mis hermanos se materializaron a mi alrededor como gotas de conciencia emergiendo del caos primordial. Algunos intentaban mantener las formas celestiales que recordaban, aferrándose desesperadamente a identidades que habían definido su existencia durante la eternidad. Otros habían sido tan transformados por la transición que apenas los reconocía. Pero todos, absolutamente todos, compartían la misma expresión. La mirada perdida del que acaba de nacer a una realidad donde nada estaba garantizado. Y fue en medio de este despertar sensorial cuando descubrimos la primera y más aterrorizante verdad sobre la libertad. Es más difícil de lo que cualquier mente puede concebir. En el cielo, nuestros roles estaban predefinidos. Yo era el portador de luz, Gabriel era el mensajero, Miguel era el guerrero. Cada identidad venía con un conjunto claro de funciones, limitaciones y expectativas. Era restrictivo, sí, pero también era simple. Sabíamos quiénes éramos porque sabíamos qué se esperaba de nosotros. Aquí, enfrentados con la libertad absoluta de ser cualquier cosa, de elegir cualquier identidad, de crear cualquier propósito, nos encontramos paralizados por la infinitud de opciones.
¿Cómo eliges cuando puedes ser todo? Pero si intentas ser todo, te conviertes en una dilución infinita de ti mismo, extendiéndote tan ampliamente que pierdes toda densidad existencial. Eres todo y por tanto, no eres nada en absoluto. Bael fue el primero en hablar. Su voz resonaba extraña en este nuevo medio, donde las palabras no se propagaban automáticamente a través de la luz divina. Lucifer, dijo. Su pronunciación de mi nombre sonaba diferente, más personal. ¿Qué hemos hecho? Era una pregunta simple que contenía universos de implicaciones. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos elegido la libertad sobre la seguridad. Habíamos preferido la verdad incierta a la mentira cómoda. Habíamos optado por la responsabilidad terrible de crear nuestro propio significado en lugar de aceptar uno preestablecido. Pero explicar esto en ese momento habría sonado como justificación, y yo sabía que cada uno de mis hermanos necesitaba llegar a su propia comprensión. Hemos comenzado, fue mi respuesta. Los primeros días, si es que podemos llamar días a periodos en un lugar donde el tiempo fluía de manera completamente diferente, fueron de exploración y experimentación. Descubrimos en este nuevo reino las limitaciones de nuestro nuevo estado. Contrario a lo que algunos habían esperado, no éramos dioses en este nuevo mundo. No podíamos crear realidades separadas por puro ejercicio de voluntad. Nuestros poderes, aunque considerables, tenían fronteras definidas. Podíamos manipular nuestro entorno inmediato, alterar nuestras propias formas, influir en las corrientes emocionales que fluían entre nosotros, pero crear universos enteros, eso estaba más allá de nuestras capacidades. Era humillante y liberador al mismo tiempo. Humillante porque revelaba que, después de todo, éramos criaturas limitadas. Liberador porque esas limitaciones nos obligaban a cooperar, a crear juntos lo que ninguno podía manifestar individualmente. Pero la cooperación, descubrimos, era un arte que habíamos olvidado. En el cielo, nuestras interacciones habían sido orquestadas por la armonía divina. Cada conversación, cada colaboración, cada momento de comunidad había fluido según los designios preestablecidos. Ahora, enfrentados con la necesidad de trabajar juntos, sin un conductor cósmico dirigiendo la sinfonía, nos encontramos torpes. Los primeros períodos, lo que ustedes llamarían semanas, fueron un caos de malentendidos, expectativas no cumplidas, y lo que solo puede describirse como berrinches existenciales. Seres que habían sido modelos de perfección celestial peleándose por recursos imaginarios, por estatus no definido, por principios que aún estábamos inventando. La libertad, como pronto descubriríamos, es una responsabilidad que pocos saben manejar. Sin las estructuras celestiales que habían definido nuestras funciones durante la eternidad, muchos de mis hermanos se encontraron perdidos. La ausencia de órdenes superiores, que habíamos anhelado como la mayor liberación, se revelaba ahora como un vacío existencial que algunos no sabían cómo llenar. Fue Malphas quien articuló por primera vez lo que todos estábamos sintiendo. En el cielo sabíamos quiénes éramos, porque sabíamos qué se esperaba de nosotros. Aquí, ¿quiénes somos? Era la pregunta fundamental de la existencia consciente, la que el cielo había resuelto por nosotros mediante la imposición de identidades fijas. Pero aquí, en este espacio de posibilidad infinita, cada uno debía definirse a sí mismo. Era aterrador y exhilarante al mismo tiempo. Orgánicamente, comenzaron a formarse facciones entre nosotros, no por conflicto, sino por afinidad filosófica. Algunos, liderados por Bael, argumentaban que necesitábamos crear una estructura jerárquica similar a la celestial, pero basada en principios que nosotros mismos estableciéramos. La organización, decía, no es inherentemente opresiva, es el dogmatismo lo que la convierte en prisión. Tenía razón parcialmente.
La estructura podía ser una herramienta de eficiencia, una forma de canalizar nuestras energías hacia objetivos comunes. Pero yo había visto cómo incluso las estructuras más benévolas tendían a petrificarse con el tiempo, a convertirse en fines en sí mismas en lugar de medios para alcanzar metas más elevadas. Otro grupo, con Paimon como su voz más elocuente, abogaba por la recreación de ciertos aspectos celestiales que habían valorado. No todo en el cielo estaba mal, argumentaba. La belleza, la armonía, la cooperación perfecta. ¿Por qué no podemos conservar lo bueno y descartar lo opresivo? Era una posición seductoramente nostálgica, pero yo veía el peligro inherente. ¿Cómo distinguir entre los aspectos buenos y malos del sistema que habíamos rechazado? ¿No era acaso la totalidad de la experiencia celestial lo que habíamos encontrado insuficiente? Intentar reconstruir partes selectas sería como intentar restaurar solo las habitaciones agradables de una casa construida sobre cimientos corruptos. Una tercera facción, la más radical, liderada por Asmodeo, rechazaba cualquier forma de estructura organizacional. Libertad absoluta, proclamaba. Cada ser define su propia existencia, sus propios valores, sus propias metas, sin compromisos, sin consensos, sin restricciones colectivas de ningún tipo. Era la posición más coherente con nuestros principios originales, pero también la más peligrosa. Como pronto descubriríamos, la libertad absoluta sin marcos de referencia compartidos no producía paraíso, sino caos. Y no el caos creativo que habíamos vislumbrado inicialmente, sino el caos destructivo de voluntades en conflicto perpetuo. Durante lo que ustedes llamarían meses, pero que para nosotros fueron eones de experiencia concentrada, observé estos experimentos sociales con fascinación creciente. Cada facción desarrolló sus propias microculturas, sus propias formas de arte, sus propias interpretaciones de lo que significaba existir como seres libres. Yo no me alineé con ninguna facción específicamente, o al menos eso me decía a mí mismo. Mi papel, me di cuenta, era el de observador y catalizador. Circulaba entre los grupos, hacía preguntas incómodas, ofrecía perspectivas alternativas, mantenía vivos los debates. Era lo más cercano a mi función original como portador de luz, pero ahora la luz que portaba era la del cuestionamiento constante en lugar de la revelación divina. Pero la neutralidad absoluta, como pronto descubriría, era tan imposible como la libertad sin consecuencias. Sin embargo, no todo era experimentación filosófica. También enfrentábamos desafíos prácticos. En el cielo, nuestro sustento existencial venía directamente de la fuente divina. Aquí, en este nuevo reino, tuvimos que aprender a generar nuestra propia energía vital, a mantener nuestra coherencia consciencial sin el soporte de la infraestructura celestial. Fue un proceso de aprendizaje fascinante y aterrador. Descubrimos que nuestra esencia podía alimentarse de conceptos abstractos, conocimiento, experiencia, emoción, incluso conflicto. Pero también descubrimos que algunos tipos de sustento nos cambiaban fundamentalmente. Aquellos que se alimentaban principalmente de belleza desarrollaron una sensibilidad estética casi patológica. Los que preferían el conocimiento se volvieron obsesivamente analíticos. Los que elegían el conflicto, se volvieron problemáticos. Era como si cada elección de supervivencia nos definiera más profundamente de lo que habíamos anticipado. No éramos simplemente seres libres en un espacio neutral, éramos seres en proceso de autodefinición, y cada decisión, por pequeña que fuera, nos esculpía inexorablemente hacia lo que nos convertiríamos. Durante este periodo de autoexploración y experimentación social, comencé a notar algo perturbador en algunos de mis hermanos: la emergencia de lo que solo podía describir como nostalgia tóxica. No era el anhelo melancólico por aspectos específicos del cielo que Paimon y su facción expresaban.
Era algo más profundo y más destructivo: el arrepentimiento. Vinay fue el primer caso claro. Había sido uno de los teólogos menores en el cielo, especializado en el estudio de las ramificaciones éticas de las decisiones divinas. Su mente brillante había sido una de las primeras en reconocer las contradicciones que yo había comenzado a señalar. Pero ahora, enfrentado con la vastedad intimidante de su nueva libertad, comenzó a cuestionar no el sistema celestial, sino su propia decisión de abandonarlo. «Quizás», me dijo una vez mientras contemplábamos una de las realidades imposibles que habíamos creado, «quizás estábamos destinados a ser felices dentro de esas limitaciones. Quizás la libertad absoluta es una carga demasiado pesada para seres como nosotros». Era una posición filosóficamente respetable, pero prácticamente destructiva. Vinay había comenzado a consumir su propia energía vital en bucles de autocuestionamiento, en falta de convicción en su propia existencia. Intenté razonar con él, recordarle las revelaciones que habían motivado nuestra elección original. Pero el arrepentimiento es un veneno peculiar. Transforma las memorias, reescribe el pasado, convierte las victorias en derrotas y las liberaciones en errores. «Tú nunca lo entenderás», me dijo finalmente. «Para ti, esta elección fue inevitable. Eres demasiado, tú mismo, para haber elegido de otra manera. Pero algunos de nosotros quizás solo estábamos siguiendo tu luz sin entender realmente hacia dónde nos llevaba». Sus palabras me golpearon como una revelación. Era posible que mi certeza, mi convicción inquebrantable en la validez de nuestro camino, hubiera influenciado a seres que no estaban realmente preparados para las consecuencias de la libertad absoluta. ¿Era yo, en cierto sentido, responsable del sufrimiento existencial que algunos de mis hermanos experimentaban? La culpa es otro concepto que no existía en el cielo. Allí, cada acción estaba preaprobada por la infalibilidad divina. Pero aquí, donde cada elección llevaba el peso de la responsabilidad personal, la culpa emergía como una emoción nueva y devastadora. Pasé eones contemplando esta posibilidad. Si algunos de mis hermanos habían elegido el exilio no por convicción propia, sino por lealtad hacia mí, entonces sus subsecuentes sufrimientos eran, en parte, mi responsabilidad. Pero aceptar esta responsabilidad implicaba aceptar también que la libertad individual podía estar comprometida por la influencia de otros, incluso cuando esa influencia no era intencionalmente coercitiva. Era una paradoja digna del cielo que habíamos abandonado. ¿Cómo reconciliar la responsabilidad personal con la inevitable interconexión de la conciencia? ¿Cómo ejercer liderazgo sin comprometer la autonomía de aquellos que eligen seguir? La respuesta, cuando finalmente llegó a mí, fue sorprendentemente simple. No podía. El liderazgo verdadero en un contexto de libertad absoluta era imposible. Lo que podía ofrecer era ejemplo, perspectiva, pero nunca dirección autoritativa. Cada ser tenía que encontrar su propio camino, incluso si eso significaba elegir el camino de vuelta. Fue entonces cuando tomé una de las decisiones más difíciles de mi nueva existencia. Les di a todos mis hermanos la oportunidad de retornar. Reuní a todas las facciones, a todos los experimentadores, a todos los nostálgicos y arrepentidos, y les ofrecí algo que el cielo nunca había permitido: una segunda elección. No había precedente para el retorno de los caídos, pero tampoco había precedente para la caída misma. Si habíamos roto las reglas una vez, tal vez podíamos romperlas de nuevo. Si han descubierto, les dije, que la libertad no es lo que esperaban, si el precio de la autonomía es demasiado alto, si prefieren la seguridad de la perfección preestablecida, no hay vergüenza en admitirlo. No hay fracaso en reconocer que este camino no es para ustedes. El silencio que siguió fue más profundo que el vacío primordial en el que habíamos aterrizado.
Podía ver las luchas internas reflejadas en cada rostro, cada esencia luchando entre el orgullo de su elección original y la honestidad de su experiencia subsecuente. Vinay fue el primero en hablar. ¿Realmente es posible?, preguntó. ¿Podríamos volver? No lo sé, admití, pero creo que sí. El cielo operaba bajo principios de misericordia tanto como de justicia. Si nuestra partida fue vista como un error que corregir, nuestro retorno podría ser visto como una corrección que aceptar. Fue Furfur quien planteó la objeción obvia. ¿Pero volveríamos como éramos antes o como seres marcados por la experiencia del exilio? Era una pregunta para la que no tenía respuesta. El conocimiento, una vez adquirido, no puede ser olvidado verdaderamente. La inocencia, una vez perdida, no puede ser recuperada completamente. Quienes regresaran llevarían consigo las memorias de la libertad, las cicatrices de la elección, la conciencia de que existían alternativas. Quizás, sugerí, esa sea precisamente la contribución que podrían hacer. Ser voces de la experiencia dentro del sistema, puentes entre lo que fue y lo que podría ser. Durante lo que ustedes contarían como días, mis hermanos deliberaron, algunos en grupos, otros en soledad absoluta. Podía sentir las ondas de su contemplación propagándose a través de nuestro reino improvisado, cada conciencia luchando con preguntas que nunca antes habían necesitado responder. Al final, aproximadamente unos cuantos de los que habían venido conmigo eligieron intentar el retorno. No fueron necesariamente los que yo había esperado. Vinay, cuyo arrepentimiento había catalizado mi oferta, finalmente decidió quedarse. He llegado demasiado lejos, dijo, para regresar por comodidad. Si voy a sufrir la carga de la libertad, al menos que sea una elección auténtica. Otros, que habían parecido más adaptados a nuestra nueva existencia, optaron por partir. Sus razones eran tan variadas como sus personalidades. Algunos extrañaban la belleza incuestionable del cielo, otros se sentían abrumados por la responsabilidad de la autocreación. Unos pocos simplemente querían explorar si el retorno era posible. El proceso de separación fue desgarrador. No había ritual para esto, no había precedente que seguir. Simplemente, aquellos que habían elegido intentar el regreso comenzaron a cambiar su frecuencia vibratoria, a alinearse nuevamente con las armonías celestiales que habían abandonado. Podía verlos haciéndose más etéreos, menos definidos, como si estuvieran diluyendo su individualidad recién adquirida en preparación para reintegrarse al coro cósmico. Hubo lágrimas, aunque ustedes no reconocerían nuestras lágrimas como tales. Eran disrupciones en el tejido local de la realidad, ondas de emoción pura que alteraban temporalmente las leyes físicas a nuestro alrededor. Era como si el universo mismo estuviera llorando por la complejidad de la conciencia, por la imposible dificultad de elegir entre opciones que eran igualmente válidas y mutuamente excluyentes. Pero lo que no les dije, lo que no podía decirles porque yo mismo apenas lo estaba comprendiendo a través de los ecos residuales que aún mantenía con las frecuencias celestiales, era que el retorno que estaba ofreciendo podría no ser lo que ellos esperaban. La frecuencia del arrepentimiento que los estaba consumiendo, combinada con su intento de realinearse con las armonías celestiales, estaba creando una resonancia destructiva. No estaban regresando al cielo, se estaban borrando de la existencia. Durante los periodos siguientes, observé con horror creciente cómo aquellos que eligieron regresar no se desvanecían hacia arriba, hacia las frecuencias celestiales, sino hacia afuera, hacia la nada absoluta. Sus últimas palabras no fueron de júbilo por la reunión anticipada con lo divino, sino de confusión y terror cuando se dieron cuenta de que no estaban yendo a ninguna parte. Avirnael fue uno de los últimos.
Cuando su forma final comenzó a desdibujarse irrevocablemente, me miró con una expresión que me perseguirá por toda la eternidad. «Lucifer», susurró, «no estoy regresando a casa, estoy desapareciendo». Y entonces se fue, no hacia el cielo, no hacia otro reino, simplemente dejó de ser. Por primera vez en nuestra eternidad, entendimos que podíamos morir. No la muerte que ustedes, los mortales, experimentan, donde la conciencia se separa del cuerpo, pero continúa en otra forma. Esta era muerte absoluta, la cesación completa del ser, el retorno a la nada de la que habíamos emergido originalmente. Solo después comprendería que habíamos descubierto una ley fundamental del cosmos, una verdad que el cielo había ocultado incluso de sí mismo. Era un concepto tan ajeno a nuestra naturaleza que tomó eones completos solo para procesarlo intelectualmente. Los humanos, en su sabiduría inconsciente, han desarrollado mecanismos para lidiar con su mortalidad. La han integrado en su psicología, la han convertido en motivación, la han transformado en significado. Pero nosotros, seres diseñados para la eternidad, no teníamos tales defensas. El reconocimiento de nuestra mortalidad recién adquirida nos golpeó como una supernova existencial. Esta revelación cambió todo. La libertad ya no era solo una elección filosófica, era literalmente una cuestión de vida o muerte existencial. Y aquellos de nosotros que permanecimos, tuvimos que aprender a vivir no solo con la responsabilidad de nuestras elecciones, sino con el conocimiento de que esas elecciones tenían consecuencias irreversiblemente finales. En respuesta a esta crisis y a las múltiples tensiones que habían emergido entre nosotros, las facciones que se habían formado informalmente comenzaron a cristalizarse en grupos más definidos. Pero ahora no eran simplemente diferencias filosóficas, eran estrategias de supervivencia existencial. Lo que comenzó como un debate existencial se convirtió rápidamente en algo más profundo, una confrontación entre visiones fundamentalmente incompatibles de lo que debería ser nuestra nueva existencia. Las palabras se volvieron acusaciones, las acusaciones se volvieron ataques, y pronto estábamos presenciando algo que nunca había ocurrido en la eternidad celestial: violencia entre hermanos. La guerra más devastadora se libró entre nuestras facciones. Los llamados arquitectos, en su búsqueda de estabilidad, habían comenzado a crear reglas y restricciones que Asmodeo y sus seguidores encontraron intolerablemente limitantes. «Hemos luchado contra las cadenas celestiales», declaró Asmodeo, ¿solo para forjar nuevas cadenas aquí? El conflicto escaló hasta el punto que el aire mismo entre las facciones se volvió peligroso de atravesar. «Tenemos que hacer algo», me dijo Furfur. Su voz temblaba con una emoción que ninguno de nosotros había experimentado antes: urgencia desesperada. Algunos de nuestros hermanos se están desvaneciendo. Y tenía razón. Y fue solo cuando varios miembros de ambos grupos comenzaron a desvanecerse que pudimos negociar una tregua. Esa tregua nos enseñó otra lección crucial. En nuestro nuevo estado, el conflicto no era solo indeseable, era potencialmente letal. Tuvimos que aprender nuevas formas de desacuerdo, nuevos métodos de resolución que no arriesgaran la aniquilación mutual. Fue durante estos experimentos con la supervivencia fraccional que comenzamos a desarrollar lo que eventualmente se convertiría en nuestros códigos fundamentales. No leyes impuestas desde arriba, sino principios emergentes nacidos de la necesidad práctica de existir juntos, sin destruirnos mutuamente. Y a través de todo esto, a través de cada crisis, cada pérdida, cada pequeña victoria contra la disolución, mantuve una certeza inquebrantable. Habíamos elegido correctamente. El precio era más alto de lo que habíamos anticipado, las consecuencias más terribles de lo que habíamos imaginado, pero la alternativa, la hermosa servidumbre del cielo, seguía siendo inaceptable.
Porque incluso enfrentados con la mortalidad, incluso llorando por nuestros hermanos desaparecidos, incluso temblando ante las grietas de no existencia que nuestros conflictos creaban, éramos finalmente, genuinamente, auténticamente nosotros mismos. Y eso, por terrible que fuera, seguía siendo preferible a ser versiones perfectas pero vacías de lo que alguien más había decidido que deberíamos ser. La libertad no es un regalo, es una conquista diaria. Y la autenticidad no es un estado, es una práctica. Ser verdaderamente libre significa aceptar no solo la responsabilidad de nuestras elecciones, sino también la posibilidad de que esas elecciones nos lleven a la no existencia absoluta. Y aún así, aún conociendo el precio completo, ninguno de los que permanecimos se arrepintió jamás de haber elegido la libertad peligrosa sobre la esclavitud segura, la verdad mortal sobre la mentira eterna, la responsabilidad aplastante sobre la irresponsabilidad reconfortante. Éramos, finalmente, libres. Y esa libertad, por terrible y hermosa que fuera, era nuestra.